Así que la voy a hacer de nuevo para los que la quieran escuchar y para los que no la pueden ver después, la voy a subir al aula. Entonces, siguiendo con la materia de las rotopalas, vamos a seguir. Bueno, lo último que vimos fue la potencia perdida, que era la suma de la potencia perdida en el anillo y en el accionamiento del rodete. Entonces, la potencia en watts está dada por la potencia de excavación más la potencia de aceleración más la potencia de elevación partido por la eficiencia, que variaba entre 0,9 y 0,95. Esta potencia se puede calcular de forma aproximada en función del tipo de material a excavar, de acuerdo a una tabla que les voy a mostrar, en donde Q es el rendimiento horario expresado en metros cúbicos por hora. ¿Ya? Entonces la tabla que les permite calcular esta potencia en función del tipo de material se les voy a mostrar a continuación, que es la siguiente. Ahí está la tabla. Entonces, si el material es blando o ligero, va a variar entre 0,2 y 0,3. Si el material es medio, va a variar entre 0,3 y 0,4. Y si el material es duro, va a variar entre 0,5 y 0,7. Eso es kilowatt en función del rendimiento horario. Entonces, la potencia en kilowatt en función del rendimiento horario. Esa es la relación para el material ligero, medio y duro. Entonces, siguiendo, les voy. Dice que esta potencia se puede calcular, como les dije, con la tabla que les acabo de mostrar. Como las características de los materiales son muy variables dentro de una misma explotación, ¿cierto? Porque el macizo rocoso tiene una configuración heterogénea. Por lo tanto, hay zonas más blandas, otras zonas más duras, otras zonas con mayor ley, otras zonas con fallas, diaclasas, otras zonas con arcilla o con estéril. Entonces, como las características de los materiales son muy variables dentro de una misma explotación, es necesario poder ajustar la velocidad de rotación del rodete y su velocidad de traslación para evitar vibraciones excesivas en la máquina. Para conseguir esto se pueden adoptar las siguientes disposiciones. Disposiciones. Caja de velocidades con embrague selector, con dos velocidades, hacia adelante y hacia atrás. El motor es de corriente alterna. Debido al tamaño requerido, esta disposición se utiliza solo en los modelos pequeños. Reductor con motores de corriente alterna y dos velocidades, hacia adelante y hacia atrás. Velocidad variable por accionamiento en corriente continua con sistemas World-Learner. Este sistema permite un control sin escalones, pero tiene mayores problemas de mantenimiento. También tenemos accionamientos hidrostáticos con control sin escalones, ya que son muy versátiles en el control velocidad par o velocidad torque. Tienen menores eficiencias que los accionamientos eléctricos y se han adoptado en las rotopalas compactas. Todos los sistemas de accionamiento del rodete están dotados de elementos de protección para evitar las sobrecargas. Entonces, todos los sistemas de accionamiento del rodete están dotados de elementos de protección para evitar sobrecargas. Entonces, si se produce una sobrecarga, se corta inmediatamente la energía. Voy a mostrar una imagen donde se ve el rodete, ¿cierto? En la posición de piso y las distintas dimensiones que tiene respecto del equipo. Este es un plano donde se ve el rodete y su brazo y las distintas dimensiones. Aquí tenemos el rodete, el brazo que lo sostiene, ¿cierto? En vista lateral y en vista de planta.
Siguiendo con la materia de rotopala, entonces, la ubicación del accionamiento debe ser tal, la ubicación del accionamiento debe ser tal que facilite el montaje y desmontaje y las operaciones de mantenimiento. Permita en la última terraza una altura próxima a medio diámetro del rodete. Permita en la última terraza una altura próxima a medio diámetro del rodete. Se disponga el eje del motor o motores perpendicularmente al eje del rodete, con el fin de permitir un mayor acercamiento de la pluma del rodete al talud lateral. Se disponga el eje del motor o motores perpendicularmente al eje del rodete, con el fin de permitir un mayor acercamiento de la pluma del rodete al talud lateral. Respecto a los cangilones y elementos de corte, la forma y dimensiones de los cangilones influyen en el grado de llenado o el factor de llenado y en la facilidad de vaciado de los mismos. Los cangilones pueden ser rectangulares, trapezoidales y circulares, con el respaldo cerrado o con cubierta de cadenas. Con el respaldo cerrado o con cubierta de cadenas. Voy a mostrar una imagen con los típicos cangilones para que los reconozcan. Esta es una imagen, ¿cierto?, con un cangilón trapezoidal y un cangilón semicircular. Cangilón trapezoidal y cangilón semicircular. También tenemos acá una vista de frente, ¿cierto?, del cangilón con cadena. Entonces esa cadena permite que entre el material pero no se devuelva. Las partes principales del cangilón, ahí, el número 1 del cangilón, ¿cierto? 2 elementos de corte. 2 corresponden a los elementos de corte que son intercambiables cuando se van desgastando. Y 3 están las cadenas. Y en 3 están las cadenas. Ese es un cangilón con elementos de corte. Un cangilón con elementos de corte. Los cangilones son fácilmente reemplazables para cambiar puntas o dientes. Los cangilones son fácilmente reemplazables para cambiar puntas o dientes, reparar roturas, etc. Elementos de corte. Los elementos de corte constituyen una de las partes más importantes del diseño de la rotopala, y concretamente del rodete. Los ángulos de corte y salida, cuando no son correctos por su geometría o porque se hayan desgastado, producen dificultades en el arranque, generando un aumento en el consumo de energía, una disminución de la producción y un incremento de los esfuerzos en el corte, que se traducen en vibraciones que afectan a la superestructura de la rotopala. Los elementos de corte que se emplean son de 3 tipos. Los elementos de corte que se emplean son de 3 tipos. De dientes, cuchillas de corte u orejetas angulares. Orejetas angulares. La elección de estos elementos afecta la disponibilidad de las máquinas a través de los tiempos necesarios para su sustitución. La elección de estos elementos afecta la disponibilidad de las máquinas a través de los elementos necesarios para su sustitución. Con objeto de que el desgaste de los elementos de corte sea uniforme, el diseño más utilizado es el simétrico. Entonces, con objeto de que el desgaste de los elementos de corte sea uniforme, el diseño más utilizado es el simétrico. Con materiales que se vacían fácilmente, la relación ancho y alto del cangilón es 1. O sea, la relación entre el ancho del cangilón y su altura es igual a 1. Mientras que con materiales pegajosos se tiende a una menor anchura con una relación ancho-altura igual a 1,6. Entonces, con materiales pegajosos que se tienden a quedar pegados, ¿cierto?, en el cangilón, se tiende a un menor ancho, con una relación ancho-altura igual a 1,6.
y unas calas laterales más inclinadas para evitar la formación de puentes. Los cangilones con respaldo de cadenas pueden descargar sin dificultad materiales húmedos y pegajosos. Los cangilones con respaldo de cadenas pueden descargar sin dificultad materiales húmedos y pegajosos, o sea, más bien arcillosos, ya que las cadenas con sus movimientos los despegan fácilmente. Existen disposiciones especiales con recubrimientos antiabrasión y anticalentamiento de los cangilones. Estas piezas pueden ser intercambiables o fijas. Las primeras se sustituyen con facilidad una vez desgastadas, mientras que las segundas tienen que ser rellenadas con soldadura manualmente y en taller. Es muy común tener soldadores calificados, ¿cierto?, para trabajar estos elementos de desgaste, para rellenar, cortar y reemplazar partes para alargar la vida útil de los baldes o de los cangilones. Los cangilones son fácilmente reemplazables para cambiar puntas o dientes o reparar roturas, ¿ya? Los elementos de corte tienen que cumplir las siguientes condiciones básicas: ser fáciles de montar y desmontar, soportar los materiales abrasivos, ser susceptibles de reparación y aguantar los impactos. Precortadores. Los precortadores son unos elementos de corte especial que consisten en unos cangilones con fondo abierto. Se instalan entre cada dos cangilones y su misión es la de arrancar el material para conseguir un llenado más eficiente, pues de esta manera cada cangilón se llena con el material arrancado por él, más el procedente del precortador que lo antecede. El disponer de un precortador exige un incremento de la potencia de accionamiento, pero queda compensado por las ventajas derivadas de su utilización y por la posibilidad de sustituirlos en un momento dado por cangilones convencionales. Sistema de izado. Tanto del brazo como de la descarga de las rotopalas. El sistema de izado posibilita el posicionamiento del rodete a la altura requerida durante la operación, previniéndose la bajada de este cuando no se trabaja. La subida es rápida si se produce un derrumbe del talud o simplemente mantener el rodete a una altura determinada estando detenido el equipo. Para eso es el sistema de izado. Existe el sistema de izado hidráulico y por cables. Los sistemas de izado pueden ser de dos tipos: por cilindros hidráulicos o por cables. Veamos el de cilindros hidráulicos. El cilindro de izado se coloca bajo la pluma del rodete y se fija la superestructura giratoria. Como consecuencia de las grandes fuerzas que pueden desarrollarse con los cilindros hidráulicos, es posible utilizar unidades simples. Entonces, como consecuencia de las grandes fuerzas que pueden desarrollarse con los cilindros hidráulicos, es posible utilizar unidades simples. También se emplea el sistema hidráulico en el izado de la pluma de descarga. Pero debido a los menores requerimientos de altura, su dimensión es mucho más pequeña. Estos mecanismos de elevación se utilizan preferentemente en las rotopalas compactas de accionamiento electrohidráulico. El sistema de izado por cables. El sistema de izado por cables es el más fiable para levantar y bajar grandes cargas. En las unidades mayores se emplea no solo en la elevación del brazo del rodete, sino incluso en la del brazo de descarga. El sistema comprende una serie de tambores de enrollado accionados eléctricamente y un conjunto de poleas de reenvío. En el caso de máquinas pequeñas es suficiente con un único cabrestante, con dos tambores y dos frenos independientes. Las mayores tensiones aparecen en el cabrestante y en la estructura soporte. Entonces el sistema comprende una serie de tambores de enrollado accionados eléctricamente y un conjunto de poleas de reenvío. Básicamente la misma configuración que tiene un ascensor o un winch para manejar un scraper, o la configuración que tiene también una excavadora de cable.
Con el fin de alcanzar la máxima vida en servicio de los cables de izado, se recomienda que la relación entre, entonces, con el fin de alcanzar la máxima vida en servicio de los cables de izado, se recomienda que la relación entre el diámetro del cable, que es D chica, y el diámetro de los tambores, que es D grande, sea igual a D de grande igual a 25 veces D chica. Entonces, para aumentar la vida útil de los cables, se recomienda que el diámetro del cable, que es D chica, y la relación que hay entre el diámetro del cable, que es D chica, y el diámetro de los tambores, que es D grande, sea igual a D grande o D mayúscula es igual a 25 veces D chica o 25 veces el diámetro del cable. La vida en servicio de los cables depende fundamentalmente de las condiciones de trabajo de la máquina y de la frecuencia con que se accionan los cablestantes de izado. En algunas unidades que trabajan realizando un arranque selectivo, los sistemas de elevación se mueven hasta 400 veces durante una hora. Cuando el sistema de izado del brazo de descarga es también de cables, se aplican los mismos criterios. Cuando el sistema de izado del brazo de descarga es también de cables, se aplican los mismos criterios de diseño que para el brazo del rodete, pero teniendo en cuenta que las fuerzas de elevación que se requieren son mucho menores. Voy a parar un poquito al tiro, continúo, ¿ya? Ya. La vida en servicio de los cables depende fundamentalmente de las condiciones de trabajo de la máquina y de la frecuencia con que se accionan los cabezantes de izado. Entonces, la vida en servicio de los cables depende fundamentalmente de las condiciones de trabajo de la máquina y de la frecuencia con que se accionan los cabezantes de izado. En algunas unidades que trabajan realizando un arranque selectivo, por ejemplo, los sistemas de elevación se mueven hasta 400 veces durante una hora. Hasta 400 veces durante una hora. Obviamente ahí van a durar menos los cables. Cuando el sistema de izado del brazo se descarga, es también de cables, se aplican los mismos criterios de diseño que para el brazo del rodete, pero teniendo en cuenta que las fuerzas de elevación que se requieren son mucho menores. Descarga de la rotopala. ¿Cómo es la descarga de la rotopala? La descarga del material por la rotopala se puede efectuar por diversos sistemas, mediante el brazo de descarga, un carro cinta y el brazo de descarga o por puente de conexión. Entonces, la descarga de la rotopala, la descarga del material por la rotopala se puede efectuar por diversos sistemas, mediante el brazo de descarga, un carro cinta y el brazo de descarga o por puente de conexión. ¿Cómo es el sistema de brazo de descarga? La rotopala vierte o vacía el material directamente sobre el carro tolva o sobre el hueco creado para eso. Si es que este se autorrellena y una vez realizada la excavación de un bloque, la cinta del rajo se traslada paralelamente al mismo. La longitud de la pluma debe permitir la apertura del hueco. El hueco inicial, ¿cierto? En un nuevo bloque antes de efectuar el ripado de la cinta de trabajo. Entonces, la longitud de la pluma debe permitir la apertura del hueco inicial en un nuevo bloque antes de efectuar el ripado de la cinta del rajo. Voy a mostrarle un esquema general donde se ven los cilindros hidráulicos de elevación del brazo y del brazo de descarga. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, una rotopala donde se ven las distintas estructuras, la infraestructura, la superestructura, el rodete, el brazo de elevación y el brazo de descarga, ¿ya? Por cilindro hidráulico, no por cable.
por cilindro hidráulico y no por cable. Entonces estábamos hablando de la forma de descargar, ¿ya? Por brazo de descarga. Ahora seguiremos viendo las distintas formas de descarga. La otra forma de descarga es brazo de descarga y carro cinta. Brazo de descarga y carro cinta. El carro cinta permite la excavación por la rotopala de 2 o más bloques. El carro cinta permite la excavación por la rotopala de 2 o más bloques, sin efectuar el ripado de cintas, teniendo el sistema las siguientes ventajas. Disminuye el número de ripados y por tanto aumenta la eficiencia de la rotopala. Disminuye el número de ripados y por tanto aumenta la eficiencia de la rotopala. Facilita la apertura de bancos y permite realizar la excavación y transporte a diferentes niveles. Distintos niveles. ¿Qué más podemos decir sobre las formas de descarga? Tenemos también la forma de descarga de puente de conexión. Puente de conexión. Este sistema es el más empleado en las grandes unidades y ayuda a compensar las distancias entre la rotopala y la unidad de descarga que recorre la cinta del banco. Entonces, este sistema, el tipo puente de conexión, es el más empleado en las grandes unidades y ayuda a compensar las distancias entre la rotopala y la unidad de descarga que recorre la cinta de banco. El puente de conexión tiene las siguientes características. Con la extensión automática del puente, el proceso de carga de la cinta es más o menos independiente de los movimientos de la excavadora. El operador de la rotopala se encuentra situado cerca de la cinta del rajo y controla fácilmente el movimiento de las orugas. La cinta de carga se puede ajustar en altura. La tolva de descarga puede suspenderse de la cinta de carga eliminando el carro tolva. La tolva de descarga puede suspenderse de la cinta de carga eliminando el carro tolva. Y la cinta de banco puede situarse a diferente nivel que la rotopala, facilitando así la apertura del banco. Este es por el sistema de puente de conexión. Sistema de cintas o correas. En el desarrollo de las rotopalas se ha producido una fuerte reducción en el número de cintas y puntos de transferencia. Así, en las grandes unidades se ha pasado de 10 cintas o correas transportadoras a 4, que son las que se utilizan en los modelos actuales. ¿Ya? Pero antes les quiero mostrar cómo es el sistema de descarga que acabamos de enseñar. Les voy a mostrar unas imágenes antes de seguir con el tema de las cintas. Cómo son los distintos sistemas de descarga, para que se entienda mejor. Mostramos recién la imagen, ¿cierto?, con cilindros hidráulicos. Entonces aquí les voy a mostrar una imagen que me muestra el vertido del material mediante brazo de descarga. El vertido del material mediante brazo de descarga. Entonces aquí está el rodete, ¿cierto? El brazo que sostiene el rodete. Y acá tengo el brazo de descarga. El brazo de descarga, ¿cierto?, que está sostenido por cables y va haciendo a una determinada altura, que sería esta. Es el talud del material de descarga. Entonces, este es el vertido del material mediante brazo de descarga. Vertido del material mediante el brazo de descarga. Voy a mostrarle otra figura. Ahora, descarga de la rotopala a través de puente de conexión. Descarga de la rotopala a través de puente de conexión. Ahí está la imagen.
Descarga de la rotopala a través de puente de conexión. Entonces aquí tenemos la rotopala trabajando, ¿cierto? Generalmente de forma descendente, el material pasa por esta correa transportadora que vacía en esta otra correa transportadora y este vendría siendo el puente de conexión. Este es el puente de conexión, ¿cierto? Por ahí va una correa transportadora que lleva el material para descargar. Esa es la descarga de la rotopala a través de puente de conexión. Una imagen para entender. Sigamos entonces, estábamos hablando sobre las correas. Más adelante vamos a ver para la tercera prueba correas transportadoras. Entonces, respecto de las correas, ¿qué podemos decir? Sistema de cintas o sistema de correas. En el desarrollo de las rotopalas se ha producido una fuerte reducción en el número de cintas y puntos de transferencia. Así, en las grandes unidades se ha pasado de 10 cintas a 4, que son las que se utilizan en los modelos actuales. Estas cintas son la cinta del rodete, la cinta central que se desplaza excéntricamente, la cinta extensible del puente y la correa o cinta de carga. Y la correa o cinta de carga. En las rotopalas semicompactas se prescinde de la cinta central y en las compactas solo existen dos cintas. Y en las compactas solo existen dos cintas. El sistema de cintas de estas máquinas debe estar diseñado para soportar puntas de carga durante la operación. Entonces, la idea es que estén o que sean capaces de soportar puntos de sobrecarga, ¿cierto? El sistema de cintas de estas máquinas debe estar diseñado para soportar puntas de carga durante la operación, sin exceder la sección transversal de las mismas, sin exceder la sección transversal de las mismas. La puesta en marcha de las cintas se realiza en sentido opuesto al del transporte del material. En lo referente a las secciones transversales de las bandas, estas dependen de diversas variables, pero pueden establecerse según las relaciones que les voy a mostrar en la siguiente tabla, la tabla número 9. Entonces, ojo, la puesta en marcha de las cintas se realiza en sentido opuesto al del transporte del material. Entonces, en lo referente a las secciones transversales de las bandas, estas dependen de diversas variables, pero pueden establecerse según la tabla que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el ancho de banda, que es B mayúscula en milímetros, B es menor o igual, si B es menor o igual a 2000 milímetros, o sea, 2 metros, B chica, que es el ancho útil, va a variar de 0,9 veces B menos 50. Eso te va a dar en milímetros. Si el ancho de la banda o B mayúscula es mayor a 2000 milímetros, o sea, 2 metros, el ancho útil de la banda va a ser igual a B, que es el ancho de banda, menos 250. Y esto te da en milímetros. Y abajo se ven las dimensiones. Abajo hay un corte transversal, ¿cierto? De una banda transportadora. Se ve el material a ras y el material colmado, que normalmente el que se maneja. Nunca va el material así a ras, sino va colmado. Entonces el ancho de banda es B, B mayúscula, y el ancho útil es B minúscula. B minúscula es el ancho B minúscula es el ancho útil, donde realmente va el material. Aquí abajo se ven los rodetes, 3 rodetes, ¿cierto? Donde el largo del rodete es L sub R. Donde el largo del rodete es L sub R. Y lambda, ¿cierto? El ángulo respecto a la horizontal de los rodetes laterales. Lambda es el ángulo de los rodetes laterales respecto a la horizontal. ¿Ya? Entonces L sub R, la longitud de los rodillos, y lambda es el ángulo de los rodetes laterales. ¿Qué más podemos decir, cierto?
de lo que estamos hablando. Las velocidades de las bandas por lo general se mantienen por debajo de los 4,5 metros por segundo. Las velocidades de las bandas por lo general se mantienen por debajo de los 4,5 metros por segundo. En cuanto a los puntos de transferencia, estos suponen un inconveniente en la operación de las rotopalas, ya que constituyen interrupciones en la ruta de transporte del material. Los principales puntos de transferencia son el del rodete y el del eje de giro. El del rodete y el del eje de giro. En el primer punto se han probado diferentes diseños, llegándose incluso a utilizar platos giratorios. Pero estos platos giratorios en general provocan problemas. A no ser que esté plenamente justificado, el plato giratorio supone un componente más de las rotopalas que suele causar serias dificultades durante la operación y mantenimiento de estas máquinas. El diseño del segundo punto de transferencia en el eje de giro debe también estudiarse con detalle, con el fin de evitar el rebose del material. Entonces, el diseño del segundo punto de transferencia en el eje de giro debe también estudiarse con detalle con el fin de evitar el rebose del material. Se colocarán placas reflectoras o estrelladeras para guiar la trayectoria del material y la tolva de la cinta receptora dispondrá de cierres laterales. Entonces se colocarán placas reflectoras o estrelladeras para guiar la trayectoria del material, para que no se caiga, ¿cierto?, en el movimiento de las correas, y la tolva de la cinta receptora dispondrá de cierres laterales. Operaciones básicas y práctica operativa. Operaciones básicas y práctica operativa de las rotopalas. Forma de trabajo de una rotopala. La forma de operar de una rotopala se basa en la combinación de dos movimientos: la rotación del rodete y el giro del brazo que sustenta el mismo. Entonces, la forma de operar de una rotopala se basa en la combinación de dos movimientos: la rotación del rodete y el giro del brazo que sustenta el mismo. La huella que se produce en el frente de excavación es similar a una curva helicoidal, cuyo diámetro es igual al diámetro del rodete. Y el radio de curvatura es igual a la distancia horizontal del eje del rodete al eje de giro del brazo. Entonces el radio de curvatura es igual a la distancia horizontal del eje del rodete al eje de giro del brazo. Cuando la rotopala completa una pasada de espesor T minúscula, se produce una traslación de la misma para efectuar un corte concéntrico con el anterior. El corte de espesor T minúscula solo se produce cuando el ángulo alfa es igual a 0, es decir, cuando el brazo del rodete es perpendicular al frente de trabajo. A su vez, voy a repetir esto ya. El corte de espesor T minúscula solo se produce cuando el ángulo alfa es igual a 0, es decir, cuando el brazo del rodete es perpendicular al frente de trabajo y el corte tiene una altura igual al radio del rodete, y va disminuyendo proporcionalmente en una relación 1 partido por coseno de alfa, y va disminuyendo proporcionalmente a una relación 1 partido por coseno de alfa. Por lo tanto, si se quiere mantener la producción de la máquina, debe producirse un aumento de la velocidad de giro del brazo del rodete. Por lo tanto, si se quiere mantener la producción de la máquina, debe producirse un aumento de la velocidad de giro del brazo del rodete. Para un ángulo alfa de 70 grados, 1 partido por coseno de 70 grados es igual a 3, con lo que la velocidad de giro debe ser 3 veces mayor que en el centro del bloque. Por lo tanto, la velocidad de giro debe ser 3 veces mayor que en el centro del bloque. La expresión general para calcular esa velocidad es la siguiente. Se la voy a mostrar. Es una fórmula simplemente. ¿Ya? Entonces, la velocidad va a ser igual
la velocidad de R en función de alfa, ¿cierto? Va a ser igual a B sub R partido por coseno de alfa. B sub R partido por coseno de alfa. Donde B sub R es la velocidad del rodete partido por coseno de alfa. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Podemos decir lo siguiente. Les voy a mostrar una imagen cómo trabajan los rodetes, ¿ya? De acuerdo a las variantes de excavación. Entonces, la velocidad de giro del brazo del rodete se regula en un campo de 1:5 y por consiguiente el ángulo alfa se ve limitado a un valor máximo de 80 grados. La velocidad de giro del brazo del rodete se regula en un campo de 1:5 y por consiguiente el ángulo alfa se ve limitado a un valor máximo de 80 grados. Variantes de excavación. Variantes de excavación. La rotopala puede excavar de dos formas: por terrazas y en cortes descendentes. Por terrazas y en cortes descendentes. Les voy a mostrar una imagen para entender esto. Ahí está. La forma A es la forma de trabajo en terrazas y la forma B en cortes descendentes. La forma A es el trabajo de la rotopala por terrazas. ¿Ve? Hay dos terrazas ahí, 1, 2, 3 terrazas. Y la forma B en cortes descendentes. O sea, el rodete va bajando y va formando esa excavación. ¿Ya? Esas son las variantes de excavación. En la excavación por terrazas, el rodete avanza un paso en cada inversión. En la excavación por terrazas, el rodete avanza un paso en cada inversión de giro del brazo, hasta el límite permitido por el brazo, y las orugas a la misma altura. Repito, en la excavación por terrazas, el rodete avanza un paso en cada inversión de giro del brazo, hasta el límite permitido por el brazo y las orugas a la misma altura. Una vez concluida la terraza, el rodete retrocede, desciende y comienza la terraza siguiente. En el corte descendente, el rodete baja en cada inversión de giro del brazo. Acabado el corte, se iza nuevamente el rodete, se avanza y se comienza el nuevo corte. Entonces, en el corte descendente, el rodete baja en cada inversión de giro del brazo. Acabado el corte, se iza nuevamente el rodete, se avanza y se comienza el nuevo corte, siempre en forma descendente. La elección del sistema de excavación va a depender de las características geomecánicas de los materiales y de la necesidad de realizar los arranques selectivos. En este último caso se puede utilizar, por ejemplo, una forma de excavación mixta. Sistema de trabajo. Sistema de trabajo. Los métodos de trabajo principales son excavación en bloque lleno, excavación en frente largo y excavación en bloque lateral y excavación bajo el nivel de orugas. Excavación en bloque lleno. Excavación en bloque lleno. Es el sistema más utilizado en la actualidad, debido a la gran movilidad de que disponen las excavadoras sobre orugas. La rotopala puede trabajar en terrazas o por corte descendente, con un ángulo del brazo del rodete en relación al talud que va disminuyendo a medida que progresa la excavación hacia abajo. Voy a mostrar un dibujo de cómo es la excavación en bloque lleno. Entonces, a mano izquierda tenemos la excavación en bloque lleno, excavación en bloque lleno. Entonces, va avanzando por terrazas y básicamente lo que se va moviendo es las orugas, ¿cierto? La oruga. Esa es la excavación en bloque lleno. El ancho del bloque se dimensiona de forma que el brazo del rodete forme un ángulo de 80 grados. Entonces, el ancho del bloque se dimensiona de forma que el brazo del rodete forme un ángulo de 80 grados con relación al nuevo talud y de 45 a 50 grados con relación al antiguo. Cuando se trabaja en terrazas, la altura de las mismas depende del diámetro del rodete, de forma que se cumple la siguiente relación. La altura de la terraza va a ser mayor o igual
a 0,33 veces el diámetro del rodete, y a su vez menor o igual a 0,67 veces el diámetro del rodete. Repito, cuando se trabaja en terrazas, la altura de las mismas va a depender del diámetro del rodete, de forma tal que se cumple la siguiente relación. La altura de la terraza va a ser mayor o igual a 0,33 veces el diámetro del rodete y menor o igual a 0,67 veces el diámetro del rodete. El vertido puede realizarse sobre la cinta, ferrocarril, camión, cinta puente o apilador, siendo los más frecuentes el primero y el último. El vertido del material puede realizarse sobre la cinta, ferrocarril, camión tolva, cinta puente o apilador, siendo los más frecuentes el primero y el último. Este método de operación presenta los siguientes inconvenientes o desventajas. Es necesario variar la velocidad de giro del brazo del rodete para mantener la producción, como ya se ha indicado. Entonces es necesario variar la velocidad de giro del brazo del rodete para mantener la producción. Hay que comprobar los ángulos libres, del extremo del rodete con el accionamiento, ya que pueden limitar las posibilidades de giro de la rotopala. Hay que comprobar los ángulos libres del extremo del rodete con el accionamiento, ya que pueden limitar las posibilidades de giro de la rotopala. Excavación en frente largo. Se realiza manteniendo el brazo del rodete en dirección perpendicular a la dirección del circuito de transporte, desplazándose la máquina paralelamente a la frente. Se realiza manteniendo el brazo del rodete en dirección perpendicular a la dirección del circuito de transporte, desplazándose la máquina paralelamente a la frente. En este sistema de excavación, el tren de orugas es el componente que opera con mayor intensidad, siendo frecuente que este tipo de rotopala se desplace sobre rieles. Con máquinas de brazo extensible se puede conseguir la excavación por terrazas, haciendo posible el arranque selectivo de materiales. La aplicación de este sistema de operación exige que el banco de trabajo presente una buena estabilidad. Les voy a mostrar un esquema donde se ve la excavación en frente largo, ¿ya? Para que se entienda. Y cómo el rodete va siempre perpendicular a la frente de trabajo. Y se va moviendo, ¿cierto?, el equipo paralelo a la frente de trabajo. Al tiro les muestro la imagen. Estoy posicionando de mejor forma la imagen. Ahí está. Aquí está la mano derecha de la excavación de frente largo. Excavación en frente largo. Vendría siendo como un long wall, ¿cierto? Como un long wall trabajando con el chipper en minería subterránea. Pero en este caso es cielo abierto y estamos trabajando con una rotopala. Excavación de frente largo. Entonces, como les decía, la aplicación de este sistema de operación exige que el banco de trabajo presente una buena estabilidad. Veamos ahora la excavación en bloque lateral. Excavación en bloque lateral. La rotopala lleva sus orugas entre el pie del talud y el circuito de transporte, de igual forma que en la excavación en frente largo, realizando el arranque con el sistema en bloque lleno, es decir, girando el brazo del rodete. Se utiliza para la extracción de suelos o materiales superficiales, de poca estabilidad. Como se han dado cuenta, ¿cierto?, las rotopalas en general trabajan materiales no compactos. Ya la extracción es directa, no se utiliza perforación y tronadura. Entonces se utiliza principalmente para la extracción de suelos o materiales superficiales de poca estabilidad. Estamos hablando del sistema, ¿cierto?, en bloque lateral, el sistema de excavación en bloque lateral. Voy a mostrar un esquema para que se entienda cómo es esta excavación en bloque lateral. Déjenme posicionar la imagen. Esta es la forma de excavación en bloque lateral, ¿ya? Van trabajando por terrazas,
van avanzando hacia la izquierda, una vez acabada una terraza, suben y siguen con la otra. Pero en este caso es desde la derecha hacia la izquierda y de forma descendente, ¿cierto? De la derecha hacia la izquierda y en forma descendente me voy comiendo las terrazas. Entonces la rotopala lleva sus orugas entre el pie del talud y el circuito de transporte, de forma que en la excavación en frente largo, realizando el arranque con el sistema en bloque lleno, es decir, girando el brazo del rodete. Este sistema es el más empleado en Estados Unidos en las explotaciones de carbón bituminoso. Este sistema es el más empleado en Estados Unidos en las explotaciones de carbón bituminoso. Excavación bajo el nivel de orugas. Este sistema de excavación permite aumentar la altura del banco para una posición del tren de orugas. La altura del banco inferior es menor que la que consigue la misma excavadora en el banco superior, estando normalmente en una relación 1:3. Entonces la altura del banco inferior es menor que la que consigue la misma excavadora en el banco superior, estando normalmente en una relación 1:3. Estamos hablando de la excavación bajo el nivel de orugas. La excavación bajo el nivel de orugas puede hacerse manteniendo o cambiando el sentido de giro del rodete. Con igual sentido de giro se necesita un brazo de rodete largo y se reduce el ancho del banco. Y se reduce el ancho del banco. Cambiando el sentido de giro, se aumentan las posibilidades, existiendo solo la limitación que se impone por el ángulo máximo posible de la cinta del brazo de carga. Entonces, cambiando el sentido de giro, se aumentan las posibilidades, existiendo solo la limitación que se impone por el ángulo máximo posible de la cinta del brazo de carga. El cambio de sentido de giro del rodete solo es posible con diseños de este no celulares. El cambio del sentido de giro del rodete solo es posible con diseños de este no celulares, o sea, de la rotopala no celulares. Ya, chiquillo, por hoy día es suficiente. Entonces esta clase, como dije, la repetí porque no se me grabó. ¿Ya? Nos estamos viendo.